Bien, pues vamos iniciando con la sesión del Seminario de Investigación en Ingeniería Química. Le damos la bienvenida a la doctora Maribel Plasencia Jatomea, profesora de tiempo completo del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora desde el año 2004. Su formación académica consta de una licenciatura de químico-biólogo en la especialidad de análisis químicos de la Universidad de Sonora, una maestría en biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Campus Iztapalapa, con medalla al mérito universitario, y su grado de doctores en biotecnología por la UAM, de la misma institución. También tuvo merecimientos para obtener la medalla al mérito universitario. Es líder del cuerpo académico consolidado Compuestos Naturales, Bioactivos y Microbiología Alimentaria. Es investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el premio a la investigación 2003 en el área de ciencias biológicas y de la salud, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana, y sus líneas e intereses de investigación consta del estudio de compuestos bioactivos, formulaciones y materiales biopoliméricos con actividad microbiana y o antimicotoxigénica, con aplicaciones en alimentos y biomedicina, además del estudio de procesos biotecnológicos y desarrollo de estrategias para el aprovechamiento sustentable de residuos orgánicos derivados de actividades agroindustriales. El tema que nos presenta en esta sesión del seminario es actividad biológica de formulaciones y matrices biopoliméricas de quitosano. Le damos la bienvenida a la doctora Maribel Plaza. Muy bien. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues un sincero agradecimiento al doctor Ortega por haberme invitado para venir a platicarles un poquito del trabajo que estamos realizando actualmente en la Universidad de Sonora. Este trabajo que voy a compartir con ustedes lleva por título, como bien lo mencionó el doctor, Actividad biológica de formulaciones y matrices de base biopolimérica elaboradas con quitosano. Bien, entonces, cuando empezamos a hablar de matrices biopoliméricas, siempre nos salta a la mente cómo vamos a poder definir un polímero natural como base biopolimérica. Bien, entonces, si nos vamos a la naturaleza, vamos a encontrar diversos polímeros de fuentes naturales que se utilizan actualmente para el desarrollo de diversos materiales. Los polímeros en la naturaleza los podemos encontrar formando parte de lo que conocemos como biomasa, que puede ser de origen vegetal, de origen animal. Pueden obtenerse los polímeros naturales de metabolitos microbianos a través de procesos fermentativos, o inclusive también los podemos encontrar como monómeros bioderivados. En el primer caso, en el caso de los polímeros naturales que forman parte de la biomasa, tenemos ejemplos característicos: proteínas, polisacáridos de las fuentes vegetales, en donde extraemos almidones celulósicos. En las algas rojas, las algas pardas, por ejemplo, son fuentes ricas de los polímeros alginato, carrageninas inclusive. Por la parte de organismos animales, tenemos los famosos colágenos, de donde se obtienen las gelatinas, formando parte de lo que son las menudencias o los residuos que quedan de la industria de peces, en este caso ¿cómo le llaman? Mataderos o rastros, ¿sí? De aquí lo que es el tejido conectivo, el hueso, se extrae cartílago, por lo cual, o a través del cual se obtienen estas materias primas. Tenemos también quitina, quitosano, que forman parte de los esqueletos de crustáceos, de la pluma del calamar inclusive, que son fuentes ricas de estos polímeros de muchas aplicaciones hoy en día. En cuanto a polímeros naturales de origen microbiano, aquí destacan la celulosa que se le está extrayendo vía microbiana, e inclusive tenemos también polihidroxialcanoato. Un ejemplo de estos polihidroxialcanoatos es el polihidroxibutirato, que está siendo utilizado como los nuevos plásticos o los bioplásticos, que son biodegradables o degradables. Por otro lado, por acá tenemos los monómeros bioderivados que forman parte, por ejemplo, el ácido poliláctico, como este que tenemos aquí. Este se obtiene como ácido láctico que posteriormente se polimeriza, y este también es uno de las materias primas importantes que se están utilizando para el desarrollo de materiales a base de polilácticos.
Entonces, estos son materiales biodegradables que tienen bastantes aplicaciones o están teniendo bastante auge hoy en día. Tenemos aparte algunos aceites en donde se extraen otros compuestos de interés, básicamente los poliésteres. Bien, entonces hablar de biopolímeros en la naturaleza es hablar de básicamente una gran cantidad de sustratos que pueden ayudarnos a reutilizar y aprovechar el potencial que se encuentra en estos recursos bióticos. Bien, dentro de todos los que encontramos en la naturaleza, ¿cuáles son aquellos que tienen mayor potencial? Bien, hoy en día haciendo búsquedas en las bases de patentes y en el orden de las publicaciones que han surgido a lo largo de los últimos años, algunos trabajos apuntan a estos principales. Los almidones ahorita son el número uno junto con la celulosa, sí, para la elaboración de los famosos biocompositos. Aquí los materiales para el compostaje, las nuevas bolsas biodegradables van de la mano a partir de los celulósicos y el almidón y entran también el ácido poliláctico y también inclusive los polihidroxialcanoatos, biocompositos y materiales plásticos biodegradables. Estos son los número uno ahorita, ¿no? En el caso de materiales como almidón, polihidroxialcanoatos y poliláctico, tienen otras aplicaciones como acarreadores de fármacos, en membranas, en la industria de los alimentos, como espesantes, muchos de ellos. Bien, por su parte, en el caso de los polímeros como el ginato, como la gelatina, que forman parte de las fuentes animales, estos tienen importantes aplicaciones como biomateriales y estas aplicaciones se van hacia el área biomédica. Ahí es donde más los encontramos por las características de biocompatibilidad que tienen estos. Bien, por el otro lado, en los crustáceos que constituyen la fuente mundial número uno para la obtención a nivel comercial de quitina y quitosano, las aplicaciones van más hacia el área de medicina, de farmacéutica e inclusive en el área de alimentos. Este es un poco más diverso las aplicaciones para estos polímeros quitinosos. Podemos desarrollar con ellos biopelículas, recubrimientos, sistemas de liberación de fármacos, ingeniería de tejidos, por mencionar algunos. Y es aquí en donde vamos a centrar el interés, que es en donde hemos trabajado un poquito más con este polímero. Algunos autores dicen que no es un polímero natural el quitosano, la quitina sí lo es. El quitosano no, porque se extrae a partir de la desacetilación de la quitina. Y por esta razón se le dice que es un polímero semisintético, un polímero natural porque también está presente como quitosano en algunos sustratos. Paredes celulares de algunos hongos inclusive lo tienen de forma natural. Bien, en el caso de las patentes, hablando un poco de diseño, de qué es lo que podemos hacer con quitosano, aquellos futuros tesistas quienes estamos buscando constantemente el estado del arte en términos de aplicaciones, tenemos que revisar bases de patentes, qué es lo que ya se ha hecho, qué es lo que falta por hacer. Entonces, haciendo una revisión del estado del arte en biopolímeros, qué es lo que ya se ha desarrollado, encontramos una gran cantidad de patentes para la celulosa, materiales básicamente son los biocompositos, almidones, colágeno, inclusive aquí está mucho el área biomédica, gelatina que se obtiene a partir de la degradación de colágeno. Para quitosano encontramos un menor número, 407, esto al 2019. Eh, Poliláctico y polihidroxialcanoatos, se reduce aún más la cantidad de patentes en la base de datos de Estados Unidos. Bien, haciendo la misma revisión en el INPI, aquí en México, encontramos a esta fecha 139 patentes registradas en cuyo título aparece la palabra quitosano y la gran mayoría está para formulaciones de aplicación en alimentos, la gran mayoría, mientras que acá en Estados Unidos ese porcentaje está distribuido. Casi todo está para la industria farmacéutica o biomédica y un poco para el área de agricultura. Bien,
Esto viene datado desde el 2006, en donde cerca del 50% de las patentes que se registraron hasta este año, todas estaban destinadas hacia el área de biomédica o farmacéutica. Hoy se ha mantenido un poco el registro, pero ha incrementado en gran cantidad las aplicaciones en el área de agrícola. Bien, en términos de aprobaciones como biopolímeros, GRAS, ¿por qué tenemos que ver GRAS? Porque si estamos hablando de polímeros naturales, entonces ya sabemos cuál es el estado del arte, pero si estamos tratando de explorar un área en donde vamos a planear diseñar una formulación que va a ser para consumo humano o vamos a diseñar un material que va a ser utilizado como andamiaje, que va a ser utilizado como una matriz o una plataforma para la liberación controlada de algún medicamento. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de polímero natural que estamos utilizando. Aquí es donde se vuelve importante conocer cómo anda en cuanto al reconocimiento GRAS. GRAS, si nos recordamos, es que se reconoce generalmente como seguro. Entonces, de esta clasificación, este criterio, al 2019, que es la misma fecha que estábamos viendo anteriormente para los bancos de patentes, de acuerdo a la FDA, ¿sí? Había 3 registros de celulósicos como GRAS y había más de 3,000 patentes, ¿verdad? Ah, bueno. Para almidones, los demás 23 reconocimientos de muestras de productos de almidones que son GRAS. Colágeno, solo uno. Para la gelatina hay 49. Esto tiene sentido. La gelatina se está usando mucho para el área biomédica, más que cualquier otro de los polímeros. Para quitosano, 4. Nada más 4. Y atendiendo, oyéndonos más de fondo a desmenuzar cómo están esas aprobaciones GRAS, tenemos entre el 2002 y 2005 aparecieron las primeras para una empresa, Primex Islandia, y esta quitosano es obtenido de camarón. Sí, tenemos otra también para Primex Islandia que se acaba de registrar, obtener en el 2013. Y hay otra para Quitosim de Bélgica, en donde ellos lograron la aprobación como GRAS en el 2011 para un quitosano que están obteniendo a partir de fermentaciones con hongos y lo están utilizando para una empresa. Prácticamente esta empresa lo está consumiendo todo. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar? A que existen empresas grandes, muy grandes, que son las que están comercializando y son las primeras en estar produciendo polímeros como quitosano con calidad que lo puede hacer, puede o que ha permitido su uso con cierta confianza en alimentos por la regulación. Bien, en el caso de esta empresa de Primex, esta es disculpen el término, pero es un monstruo en cuanto a las empresas que están manufacturando quitina y quitosano. Hay muchísimas empresas que lo están haciendo también, lo podemos conseguir en Sigma. Aquí en México hay empresas que están produciendo, como Bepinza, por ejemplo, aquí en el estado vecino de Sinaloa. Sí, hay muchas empresas. ¿Cuál es el problema? Al obtenerse de una materia prima que se considera como desecho o como subproducto, la calidad y las características fisicoquímicas y desde luego la funcionalidad va a empezar a variar. Bien, estas empresas grandes han logrado mantener el control de calidad y cuentan con una gran cantidad de productos que se manufacturan y comercializan hoy en día. En India también se manufacturan grandes cantidades de quitosano de grado técnico, ¿sí? Entonces las aplicaciones pues son muy prometedoras. Ha habido un boom en cuanto al interés en el uso de esta materia prima y en estos años ya nos hemos ido mucho con cuidado, ¿no? En este aspecto por todo lo que hemos encontrado ya en los análisis más puros, ¿no? Sobre todo en los sistemas biológicos. Ahorita en el mercado podemos encontrar productos desde liposan, este
se basa en el consumo o en la adición de quitosano, que en medio ácido diluido sirve para quelar grasas, atrapa grasas y eso permite que se le utilice para el control de peso. Se puede encontrar como ultra adicionado con vitamina C o sencillo nada más sin vitamina C. Se le comercializa en cápsulas para la mejora del cabello, de la piel, de las uñas o inclusive es muy buen humectante porque tiene capacidades hidrofílicas y esto permite que se le utilicen cremas en lipstick, en labiales, en cosméticos, una gran cantidad de productos. También se le comercializa, este es un producto hindú, ¿sí? En donde se hace una especie de gasa, de material como tipo esponja, muy absorbente y se le utiliza para inhibir o impedir hemorragias. Existen empresas que ya empiezan a manufacturar materiales desechables a base de estos polímeros o copolímeros, utilizando materiales como quitosano, en donde si se tira o se descarga al medio ambiente, tenemos capacidades de regeneración porque se degrada por parte de los microorganismos de suelo. Bien, existen otras empresas como esta que está disponible en eBay, ¿sí? Que es una basa, es como una gasita que es para el cuidado de las heridas, es como un gel, es como una gasita que se pone sobre la herida, inmediatamente absorbe el agua, la salguaza, y esto ayuda a obtener el beneficio de la actividad biológica que tiene el quitosano, como la actividad antimicrobiana. Y hacia allá vamos. Muy bien, son diferentes. Okay. En cuanto a aplicaciones, debido al interés y a la viabilidad de estar obteniéndolo y estar utilizándolo para diversos propósitos hoy en día, haciendo revisiones en la literatura, podemos encontrar una gran cantidad de materiales, microcápsulas, nanopartículas, fibras, láminas delgadas, existen inclusive materiales en forma de solución, formulaciones en forma de solución y en términos de las matrices o es decir, los materiales que se han elaborado con quitosano, además de las propiedades funcionales de este polímero, se han adicionado gran cantidad de compuestos bioactivos buscando potenciar ese beneficio, esa propiedad en pro de un beneficio específico dependiendo del área. Fármacos diversos, desde cisplatino, desde anticancerígenos, desde antimicrobianos, son diversos los fármacos que se han cargado en matrices formuladas con quitosano, compuestos antioxidantes, saborizantes, vitaminas, pesticidas o agroquímicos buscando reducir las dosis, una gran cantidad de herbicidas también y compuestos antimicrobianos. Marcamos esta porque es una de las áreas en donde más hemos trabajado aquí en el laboratorio de microbiología y micotoxinas del DIPA. Bien, parte de las propiedades del quitosano, además de tener una actividad antimicrobiana, se dice que tiene buena capacidad para interactuar o quelar metales, algunos compuestos de carga contraria. Se le ha utilizado por su actividad para reducir el colesterol. Algunos autores le han conferido propiedades para reducir el nivel glicémico. Es muy bueno como fibra y por eso se lo utiliza en productos como el liposan. Si tiene múltiples propiedades contra bacterias, hongos, levaduras e inclusive contra insectos y contra virus también. Son múltiples, entonces hacia acá es donde vamos a centrar la atención. Bien, en cuanto a las matrices funcionales de quitosano, ya sabemos que tienen muchísimo potencial. Podemos sacar un beneficio impresionante de este tipo de materiales y dirigirlos hacia diversas áreas. Pero, ¿qué tenemos que tener en mente? Que algo nos va a limitar la eficacia o la funcionalidad. ¿Qué es? Bueno, eso lo tenemos que ver desde dos perspectivas. Primero, el biopolímero. Ya vimos que se extrae desde un desecho, materia prima, ¿sí? Entonces, desde ese sentido,
la fuente de donde se extraiga, el método utilizado por la posible presencia de remanentes, las propiedades del biopolímero. Sí, si utilizamos un método de obtención muy agresivo, entonces podemos depolimerizar. Si utilizamos un material muy benévolo, probablemente nos deje un polímero con ciertos residuos todavía ahí de la materia prima. Entonces son las propiedades físico-químicas como estructura molecular, peso molecular, grado de desacetilación, qué tantos grupos aminos tiene, cómo es la molécula, qué tan soluble es, qué tan polidispersa es esa molécula. Bien, todos estos son atributos o son características que dependen fuertemente de la fuente y del proceso de obtención. Bien, por esa tanta variabilidad en cuanto al quitosano de India, con el de Sigma, con el de todas las empresas que están manufacturando y por qué digo que Primex es un monstruo ahorita, ¿no? Por el control de calidad que están manejando. Bien, cuando ya superamos esto, la dosis, ¿qué tanto vamos a necesitar? Entre más puro el quitosano, más caro, ¿sí? Pero entre más grado de desacetilación tenga, eso nos pudiera interesar más. Probablemente vamos a necesitar menos dosis, pero eso también va en dependencia del peso molecular. Verán que se nos va complicando la cosa. Bien, la dosis, el estado físico no es la misma utilizar un quitosano en una formulación en líquido a un material en sólido, ¿sí? O a una película, por ejemplo. El tipo de célula, ¿es una eucariota o es una procariota? Y si es una eucariota, ¿es de vegetal, es humana, es de hongo? Entonces ahí es en donde podemos encontrar variabilidad y desde luego la toxicidad. Y esta toxicidad va vinculada al proceso de obtención en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque si me quedan remanentes de los compuestos químicos utilizados, pues podemos asumir que aquí vamos a tener cierto riesgo de toxicidad. Otra, si vamos a hacer un material para aplicaciones biomédicas y resulta que el paciente o la persona es alérgico a los crustáceos, pues aquí la toxicidad va a ser elevada, muy elevada, es el riesgo, pues. Bien, esto por parte del biopolímero, pero con ese biopolímero hicimos la matriz o hicimos el material. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del material o la matriz, pues el método con el cual elaboremos. Si utilizamos una nanoprecipitación, si utilizamos una evaporación de solventes o casting para hacer una lámina, si estamos haciendo una formulación en suspensión, si estamos haciendo una película o una fibra por electrospinning, es decir, el método de obtención también afecta en la funcionalidad. ¿Sí? El tipo y propiedades del mismo material, cuál es la estructura química, cómo están interaccionando, en este caso el quitosano, con los demás componentes del material, las propiedades mecánicas, la estabilidad química, térmica, la miscibilidad entre los componentes, qué tan permeable es, si es degradable, biodegradable, si es compatible a nuestro sistema biológico o al sistema donde la queremos utilizar. Volvemos aquí a la dosis. ¿Qué tanto quitosano estamos utilizando para diseñar ese material? La proporción del quitosano queda diluido o es el componente mayoritario de esa matriz y esa proporción la podemos manejar y si la manejamos nos van a cambiar aquí la estructura, las propiedades mecánicas y es como que andar buscándole, es un tiro al blanco prácticamente. Cuando ya diseñamos nuestro material y vemos que tiene importantes propiedades, hay que ver la toxicidad. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que el quitosano puede ser tóxico, en dependencia de lo que ya mencionamos, dependiendo de esas formulaciones o de esos componentes, puede ser que la mezcla resulte tóxica a un sistema biológico y es algo que tenemos que valorar. Pay attention, please. Muy bien. Toxicidad. Si nos fijamos en la diapositiva anterior, al final decía toxicidad. ¿Qué sabemos entonces de la toxicidad del quitosano y de las matrices de quitosano? De las matrices o materiales poliméricos de quitosano, orgullosamente les digo que al año pasado, 2020,
se publicaron nuestros primeros estudios en cuanto a toxicidad de estos materiales. En otros estudios se ha hablado más de la toxicidad del puro quitosano y para eso pues se han utilizado muchísimos, desde 95% de grupos acetilos, bajos pesos moleculares, 18.7 kilodaltones, 65, 460 kilodaltones, es decir, hay diversos polímeros que se reportan en la literatura, estudios. Estos quitosanos se han modificado con muchos componentes, con ácido esteárico, con ácido asparticos, ácido láctico, se han solubilizado con diferentes ácidos. Y la toxicidad de estos quitosanos se ha evaluado con diferentes líneas celulares de carcinoma. Eso es lo que se reporta como toxicidad. Líneas de carcinoma de pulmón, de colon, melanoma, las CACO3 son de colon, CACO2, perdón, de colon, estas que son de melanoma de piel, cáncer de mama e inclusive fibroblastos de mono. Bien, el sitio a donde va destinado o de donde el sitio de donde se están utilizando estas líneas celulares también es algo que va a afectar la toxicidad. Si recordemos el tipo de células, ¿se acuerdan? Entonces existe variabilidad aquí y eso lo podemos ver en las dosis que están reportadas en la literatura. Podemos encontrar desde, por ejemplo, 369 microgramos por mililitros hasta 0.67, pero ya en el orden de miligramos, 250 miligramos por mililitro, muy elevadas, más de 10 miligramos para estas, sí, las últimas células para un quitosano de muy bajo peso molecular. Es decir, hay bastante variabilidad en lo que es en lo que son los reportes actuales, pero sí al menos tenemos estudios en donde ya nos abren alertas para este tipo de polímero natural, ¿no? Dadas las aplicaciones que tienen. En términos de actividad antimicrobiana, bien, ¿qué sabemos de la actividad antimicrobiana? Así como tenemos estudios que nos documentan la toxicidad, para el caso de quitosano, cuando estamos pensando diseñar un material que va a ser bueno porque tenga o queremos que tenga actividad contra microorganismos u otro tipo de organismos, pues es importante que sepamos cómo actúa. Bien, hasta el día de hoy, tres mecanismos de acción son los que tienen más eco en las publicaciones científicas. El primero, el más reportado, interacción de cargas. ¿En qué se basa? Bueno, sabemos que las bacterias tienen diferente composición en sus paredes celulares, en sus estructuras. Bien, gram positivos, capas de peptidoglicano, gram negativos, tenemos una capa exterior, ¿sí? De fosfolípidos y una capa interior. En las capas exteriores ya sabemos que tenemos lipopolisacáridos. Entonces, es la carga superficial que va a reaccionar, va a hacer que reaccione de forma diferente o que el microorganismo tenga diferente sensibilidad dependiendo de la especie. Bien, estas son las que interaccionan con los grupos cargados negativamente del quitosano, independientemente en el material en el que esté presente o si es una solución. Bien, esto es para bacterias, jóvenes. Bien. ¿Qué nos dicen para el caso de los hongos? Los hongos tienen diferente composición estructural. Si tienen una capa, la capa más externa está compuesta de glucanos, quitina y manoproteínas. Entonces, son con estos grupos o son estos grupos los responsables de llevar a cabo las interacciones. ¿A qué nos dice esto? ¿A dónde vamos? Bueno, que los microorganismos es normal que reaccionen o se comporten de manera diferente frente a los materiales elaborados con quitosano. Se dice que los hongos son más persistentes, son más tardíos para reaccionar, no se mueren, no se inhiben. Bueno, no les podemos llegar por carga, no le podemos llegar por interacción, pero les podemos llegar por otro lado, de manera indirecta. Y esos son criterios que tenemos que considerar cuando diseñamos nuestro blanco, nuestro sitio de ataque. Bien,
Este es el más sonado. El segundo mecanismo es la capacidad quelante. Se sabe que el quitosano puede formar estructuras que le permiten quelar, formar sitios de coordinación para quelar diferentes elementos metálicos. Y algunos autores dicen que cuando se quelan o se inhabilitan elementos metálicos que son vitales para el crecimiento de la célula, pues esto puede inhibir el desarrollo. Tercer mecanismo, interacción del quitosano con DNA. Y este método, este mecanismo es el más controversial. ¿Por qué controversial? Bien, muchos artículos dicen que han visto quitosano dentro de la célula, han marcado con sondas fluorescentes y lo ven dentro de la célula, pero no se sabe exactamente cómo es que logra ingresar a la célula. No se ha visto cómo es ese pase. Y además, para que algo ingrese a través de las superficies celulares, tiene que ser una molécula que esté sumamente pequeñita. Entonces, este método, este mecanismo de acción se asocia para quitosanos de muy bajo peso molecular o también llamados quito-oligómeros, no cualquier tipo de quitosano. Quitosanos muy pequeñitos pudieran tener este mecanismo de lograr atravesar las membranas, las paredes celulares, interactuar e impedir la síntesis de RNA mensajero y afectar lo que es el desarrollo de manera directa. Bien. Este artículo que lo saqué yo de la fuente, aquí está, si alguien lo gusta, con todo gusto se lo puedo proporcionar. Compatibiliza estos tres, o mejor dicho, integra estos diferentes mecanismos de acción en donde podemos ver las interacciones electrostáticas, los diferentes materiales, recubrimientos, las interacciones y los cambios de la permeabilidad, ¿sí? Cuando hay interacciones directas, afectaciones a nivel de la pared, de la membrana, la inducción de ROS, estas son sustancias reactivas al oxígeno que se han reportado que el quitosano es capaz de hacer, la interacción directa hacia lo que es el DNA, daño a la síntesis de proteínas y desde luego la muerte de la célula. Estos tres mecanismos pues es difícil asociarlos a un tipo de material, pero pues habría que ver muy bien el modelo y el tipo de material que estamos diseñando. Bien, si estamos tratando de ver, como en mi caso, que estamos tratando de diseñar algo, un material, una base para inhibir el desarrollo de microorganismos, pues siendo química, bióloga clínica de formación, pues tenemos que tener muy en mente que va a limitar la eficacia de cualquier sustancia que se utilice en contra para inhibir el desarrollo de microorganismos. Y esto sabemos que no es fácil. La generación de resistencia, la producción de factores de virulencia como las toxinas es uno, el daño al huésped y todo esto asociado a aquellos microorganismos que quedan vivos después del tratamiento o la exposición, ese siempre es un problema constante y lo estamos viviendo. La velocidad con la que esa sustancia actúa también es algo que lo podemos controlar un poquito más al estudiarlo, pero el problema son aquellos que siguen vivos. Tenemos que matar de preferencia al 100%, más del 99%. Si no tenemos un buen porcentaje de inhibición, entonces aquí es peligro o tenemos que tener mucho cuidado de poder proponer el uso de este tipo de materiales por la capacidad por lo que pueden hacer aquellos que quedan vivos, los microorganismos. Sensibilidad del blanco, hacia donde se diseñe, qué tan sensible va a ser el microorganismo. Y aquí hablamos de dos factores, el costo, riesgo de resistencia y la dosis utilidad. ¿Vale la pena utilizar una dosis elevada si eso me va a generar resistencia? Pues no. Una empresa, ¿vale la pena utilizar una dosis elevada si me va a reducir el costo? Pues ellos van a decir que sí, ¿verdad? Lo van a vender. Pero a nosotros, ¿qué? A nosotros tenemos que valorar la resistencia y son herramientas o son elementos que no conocemos. ¿Sí? Ya ves. Entonces hay que considerarlo. Efectos secundarios en el huésped. Sí, se debe de valorar el índice terapéutico, la dosis efectiva versus dosis tóxica.
¿Me conviene ingerir o tratarme con una dosis que yo sé que me va a generar toxicidad? Pues claro que no nos conviene. Pero eso es lo que está ocurriendo hoy en día, jóvenes, y no nomás con antimicrobianos, con cualquier compuesto, con cualquier medicamento. Nos estamos intoxicando y ahí vamos por la vida inflamados, ¿no? Con cierta inflamación en diferentes órganos de nuestro organismo. ¿Por qué? Por el consumo de dosis efectivas. ¿Y son efectivas? Pues es la pregunta al aire, ¿no? Muchas veces no. Nos tienen que cambiar el medicamento, por ejemplo, en cuanto a antibióticos. Bien, todos estos mecanismos se asocian directamente al modo de acción. ¿Cuál es el futuro? Tomen nota, aquellos jóvenes que están presentes. Desarrollar antimicrobianos que tengan toxicidad selectiva. ¿Qué tan selectiva? Irnos a un factor de virulencia de los microorganismos. Ejemplos de factores de virulencia, aquellos que tienen flagelo, aquellos que producen esporas, por mencionar algunos, aquellos que producen toxinas y encontramos más factores de virulencia. Entonces, ese es el futuro. Por eso hay que tratar de diseñar antimicrobianos, formulaciones, materiales hacia eso. Entonces, no es fácil, jóvenes, pero tampoco es imposible. Estudio de matrices, y ya aquí ya les voy a compartir un poquito de lo que estamos realizando en el laboratorio. De antemano sabemos que estudiar la actividad antimicrobiana de una matriz polimérica no es fácil, hay muchos problemas y los problemas, el problema inicial es el uso de técnicas no estandarizadas para preparar los inóculos. Las diferencias de cargas, eso es una cosa. Otros inoculamos las cantidades excesivas de células, bueno, cantidades excesivas, cantidades exactas de células microbianas y otros pueden inocular con un pequeño taquete nada más, un punto, un pedacito de agar con un micelio, ahí no controlamos la concentración, entonces de ahí podemos tener variabilidad. El tipo de medio de inóculo, los reactivos que estemos utilizando, las condiciones de incubación, cuándo termina nuestra cinética, esto es determinar el punto final. No es lo mismo el efecto a las 24 horas que a las 120 horas, por ejemplo, ¿no? El sistema modelo que estemos utilizando es un in vivo, un in situ, un in vitro, que son los que más utilizamos. Bien. Los métodos para cuantificar la actividad también, no es la misma un estudio en donde utilizan o se utilizan métodos comunes, pruebas de difusión o métodos ya que involucran equipos sofisticados como citometría de flujo, bioluminiscencia. Todos nos dan información, pero claro, la variabilidad en algunos casos no la vamos a poder igualar, ¿no? Pero pues bueno, hay que trabajar con los medios que tenemos. Bien, les comparto esta referencia que me acabo de encontrar el año, ahora a finales del año, si es del 2016, lo bueno, lo malo y lo peor, no lo feo de los quitosanos, y se dice quitosanos. Es una revisión muy interesante, se las recomiendo para aquellos que están trabajando con este polímero. Al final, recapitulando, esta es una pequeña parte, ¿no? del artículo en donde quiero resaltar esto de todos los mecanismos que ellos valoran contra diferentes microorganismos, se basan aquí. En conclusión, la actividad contra bacterias está asociada a la capacidad quelante. Si el quitosano tiene capaz de interactuar con iones metálicos, ¿sí? O con las estructuras de carga contraria presentes en los componentes que forman parte de las estructuras microbianas. Al final todo se resume a eso, interacción de cargas asociado a la actividad quelante. Y ya, fue todo. Y lo demás, bueno, pues de todas formas hay que seguir valorando, hay que seguir viendo la capacidad de interacción de estas interacciones hacia el DNA, hacia el interior de la célula, hacia el exterior. ¿Por qué? Porque puede ser que todo esté conjugado de formas que aún no conocemos. A final de cuentas, si es un polímero policatiónico o un polielectrolito también de carga catiónica de alta densidad, de carga catiónica, todo es posible. Bien, en nuestro trabajo, en nuestro laboratorio, hemos diseñado
materiales o matrices biopoliméricas a escalas macro, micro y nano. Estas son algunas de las publicaciones de nuestro grupo, igual se las puedo compartir con mucho gusto. En términos generales, para todas estas matrices a las 3 escalas hemos encontrado o se han encontrado que sí, el quitosano mantiene la actividad antimicrobiana contra hongos filamentosos de importancia en alimentos, contra bacterias. Pero claro, la efectividad varía mucho del método, muchísimo del método de obtención y de los componentes de la mezcla de la matriz. Bien. Algunos casos de estudios han involucrado la formación de materiales en donde hemos cargado aceites esenciales de pirul. Si al pirul no le crece nada en la tierra cuando hay un arbolito de pirul, algo debe de tener, dijimos, y sí, efectivamente. Hemos cargado lisozima, este está presente, por ejemplo, en las lágrimas, en la saliva, la enzima, y se degrada, es capaz de degradar las paredes celulares de las bacterias. Hemos trabajado también cargando ácido pirrol 2-carboxílicos. Esto es un metabolito microbiano que se ha detectado que forma parte se produce por microorganismos que se usan en control biológico. Bien, también hemos diseñado matrices con este tipo de compuestos. En el caso de biocompositos con aceite esencial de pirul, aquí está la doctora Ana Luque Alcaraz, ¿sí? Aquí fueron nuestros primeros reportes en donde veíamos que al incrementar la concentración del composito, ¿sí? Esto está inverso nada más, ¿no? Se mantiene un orden creciente en cuanto a la efectividad. ¿Sí? Esto es para el tipo de material. Aquí está la formulación. Y esto también lo encontramos para otros hongos que afectan productos como mango, papaya, aguacate, que es Coletrotrichum, el productor de la antragnosis. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Nayarit, con el Instituto Tecnológico de Nayarit, con SBEIDI, que vino acá a Sonora, y con este hongo encontramos una sensibilidad tremenda, muchísimo más elevada comparada con el fitopatógeno este de Aspergillus parasiticus, que es un productor de toxinas. Bien, esta caída dramática en la viabilidad nos hizo pensar que algo estaba pasando con la toxicidad. Montamos las primeras pruebas de toxicidad en el laboratorio y encontramos que sí, efectivamente, no dejaban que sobrevivieran el 100% de las poblaciones de Artemia salinas, y eso no es bueno. Entonces fue el primer aviso que tuvimos a nivel laboratorio. Hemos realizado otras partículas, nanopartículas de quitosano con lisozima. Esta es lisozima de huevo. También se ha encontrado un efecto importante al momento de hacer el material combinado. Se inhibe lo que es el desarrollo de este hongo parasiticus, es el formador, el que produce toxinas. Y aquí en estos estudios por microscopía de fluorescencia hemos encontrado, comparando los controles, que son los A, aquí la señalización en los glucanos se pierde. Sí, hay afectaciones en la formación de pared, se pierde la señal y aquí tenemos paredes íntegras del hongo. Este es con yoduro de propidio que logra atravesar las membranas y se tiñe la célula cuando hay daño en las membranas. Aquí prácticamente está atenuada la señal, pero acá, cuando tenemos el material, sí hay daño al interior de la célula. Esto indica que se afecta la integridad de este suborganelo. Bien, eh, para otras o para un cambio en la matriz de quitosano lisozima, aquí metimos carragenina buscando diseñar un material con una matriz fuerte, con una matriz estable. Se sigue manteniendo lo que es la bioactividad aquí. Sigue presentando cierta actividad, pero ya encontramos otro tipo de estudios comparativos en cuanto al efecto sobre hongos y en cuanto a células ARPE de retina. Aquí para retina encontramos en la parte que son blancas, sí, encontramos un buen crecimiento de esto, no hay afectaciones prácticamente, pero acá en lo que es parasíticos, pues se inhibe muy ligeramente el desarrollo. Eso fue hasta cierto punto bueno, porque esto significa que este material puede ser seguro para personas que lo apliquen en el sector agronómico, por ejemplo. Estas son líneas celulares sanas, no son carcinogénicas.
Bien. Actualmente, en los estudios que está realizando Carolina, ella ya va a obtener su grado de doctora ahora en agosto, Dios mediante. Ella está diseñando una matriz de quitosano con ácido pirroluz carboxílico, el que producen los microorganismos que se usan en control biológico. Contra Níger, este microorganismo que es muy persistente, que es un microorganismo que se encuentra en diversos productos hortofrutícolas, inclusive en medio ambiente, ella encuentra una inhibición del crecimiento tenue. Este hongo es muy persistente, no se muere tan fácil, pero logra ella reducir las cargas. ¿Sí? Al momento de evaluar la señalización al interior de la célula, encuentra los primeros datos para nuestro grupo, desde luego, en afectaciones relacionadas a la inducción de estrés oxidativo. ¿Sí? Encuentra inclusive también daños en la viabilidad y también en la formación de glucanos versus el control, versus con el control. Esto indica que al parecer parte de los mecanismos de acción para los matrices de quitosano, materiales poliméricos a escala nanométrica, es afectación en las enzimas que se asocian a la construcción de pared, a la síntesis de pared celular. Bien. Este artículo lo acaba de publicar, acaba de salir este año, en 2021. ¿Sí? Igual, Carolina es su segundo artículo en donde ya incorpora estudios para células procariotas y eucariotas. Y aquí en procariotas, veamos, está prácticamente arrasada lo que es la bioactividad. ¿Sí? Esto en cuanto a la toxicidad. Células eucariotas, estas también son ARPE, hay afectaciones con este material. Esto no fue bueno para nosotros. Nuestras células se caen entre el 70 y 75%. Esto no es bueno, es algo negativo, ¿sí? Y acá en eucariotas vegetales, eh, aquí, estas son semillas de lechuga creciendo en medio control. Y estas son los tratamientos con quitosano. Vean cómo este material inhibió la germinación de semillas de lechuga, es decir, es fitotóxico y eso tampoco es bueno, al menos con este modelo. Entonces, cuando empezamos a ver fitotoxicidad, inmediatamente vimos, analizamos otro tipo de materiales. Estos son biocompositos de quitosano alginato biomasa con hongos que son tolerantes a metales. Esto porque estamos trabajando con un grupo de bioremediación y ellos quieren un material, nos pidieron colaborar para diseñar un material y utilizarlo para remover cobre in situ. ¿Sí? ¿Y qué tal? Dijimos, no, pues no se puede usar in situ porque es tóxico en ensayos con artemia salina y a la vez nos inhibe el desarrollo de tanto semilla de lechuga, ¿sí? Aquí están, nuestro material, nuestro composito, estos son los controles y las perlas de alginato. Aquí hay una inhibición en el desarrollo de la plántula. Lo probamos en semillas de chile, que es lo que se cultivaba en la zona que se cultiva, y aquí tampoco crece. Entonces es muy bueno para captar metal, este material, pero hay peligro. No se puede utilizar para este tipo de propósitos, jóvenes, al menos para cultivo, ¿no? Bien. Entonces, ya ahora sí, ajustándome al tiempo y recapitulando, tenemos algunas pequeñas conclusiones de todo este trabajo, toda esta línea. Sí, que los biomateriales elaborados a base de quitosano se siguen considerando y se consideran materiales funcionales del futuro. Representan avances y retos tecnológicos en diferentes áreas de aplicación. Eh, Hay que asegurar la inocuidad en sistemas biológicos y esto es un punto sumamente importante. Urge regular la bioseguridad porque no la hay, no se ha regulado, ¿no? La bioseguridad de este tipo de materiales, aquí al menos. Y como herramienta de la biotecnología a nanoescala, en países en vías de desarrollo aún constituyen una barrera económica para nosotros. Bien, a nombre del grupo de investigación con el cual colaboro, le doy las gracias por su atención y por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Plasencia. Hubo una diapositiva donde presentó en un conjunto de publicaciones y una de ellas tenía que ver con filmes, con películas que eran de polietileno. Ajá. Este, ¿Cómo se aseguran, por ejemplo, que en el caso de
la extrusión, supongo Fue que extrusión. se dio antes para formar la película, se tengan características que todavía se puedan verificar, pues, o que han visto en otros sistemas. ¿Cómo es que se logra la distribución del material que va a ser como bioactivo con una matriz tan poco amigable en términos de química, ¿no? Que no reacciona ante nada. Sí, sí. Sí, fue difícil ese material. Ese material se diseñó, pues, la doctora Patricia Martínez, para lograrla o para mejorar la interfase en ese tipo de material. Metimos un adhesivo de tipo industrial que es Primacor, es el ácido etileno acrílico. Ese y la reducción del tamaño de partícula, en este caso del quitosano, fue lo que permitió mejorar la interfaz. Quedaba algo como una tira con una ligera tonalidad beige por el punto del tamaño de partícula. Tuvimos que modificar ahí las condiciones de extrusión, sobre todo la temperatura del cabezal en la salida, y eso permitió obtener este tipo de material. Después se probó lo que es la degradabilidad en una cámara de envejecimiento y Ujú. sí se ve, o sea, sí se ve que la presencia de quitosano en este caso ayuda a cortar un poco más la degradabilidad del material, y esto se atribuye, ya me ha tocado verlo reportado en otros estudios, se atribuye a que esos puntos en donde quedan unos ligeros grumos, no grumos que son fácilmente visibles, no son fácilmente visibles, pero esos pequeños puntos sirven como inicio para que los microorganismos que son resistentes o poco sensibles a quitosano puedan iniciar la degradación del material. Sí, eso es lo que vimos. Pero sí, en la matriz, pues vaya, las poliolefinas, ¿no? Las olefinas tienen una naturaleza hidrofóbica completamente diferente a la hidrofílica de quitosano, y eso pues tiene que meter uno algo que ayude a que los amarre, ¿no? A los dos. Eso es bueno, fue bueno con Primacor en el estudio este, ¿no? Ahora bien, De extrusión. entonces fue con un compatibilizante entonces para que se lograra. Exacto, Y, exacto. y lo que también me queda, bueno, como que es el área que más ubico, la de procesamiento, y es por eso que logré contacto con usted a través de la doctora Silvia Bautista del Ah, CEPROVI, es Silvia. que hay aplicaciones dirigidas hacia la conservación de alimentos y que tienen que ver con con este asunto de darle al material características donde puede interactuar. Aquí en la UDG se han hecho también varios estudios con mezclas de polietileno y recubrimientos de quitosano o de quitosana. Ahí saludos al doctor Juan Carlos Sánchez, que siempre tiene un conflicto con decirle quitosana o quitosano, donde se hace también intentan hacer sistemas, pellets, que puedan funcionar para atrapar metales pesados en sistemas acuosos. Muchas veces no queda claro el asunto de la quelación de del material metálico en estos pellets. A Ujú, veces no se trabaja tanto porque es difícil modelar incluso lo que sucede, ¿no? ujú, Depende de muchos factores, no es nada más la presencia de la quitosana, sino también la distribución, cómo se conforma una película alrededor de un pellet, que de hecho yo he visto que lo que hacen es producir un pellet por extrusión y después sumergirlo en una solución de quitosana para que se forme una película y que ujú. esa película sea la que está en contacto en una columna, por ejemplo, de separación, con las soluciones acuosas que tengan metales pesados. Sin Ah, embargo, aquí me viene una pregunta interesante. Para mí, bueno, siempre me ha causado mucho, a veces hasta conflicto. ¿Qué si estamos diseñando un material que no es fácil de reutilizar? Por aquella característica también que tiene la quitosana de solubilizarse en medios ácidos, ¿no? ujú. ¿Eso se considera también en sistemas biológicos? ¿Para qué Ajá. aplicaciones están pensando, por ejemplo, que estos sistemas puedan funcionar? Si es para liberación controlada de medicamentos ante un medio ácido tan agresivo como el gástrico, ¿cómo funcionaría el material, no?
Bueno, aquí el caso con el quitosano, efectivamente, el quitosano se solubiliza en medios ácidos y es justamente esta propiedad, esta capacidad de solubilizarse lo que lo hace más versátil en comparación con la quitina. Bien, cuando se solubiliza, normalmente tiene un pK alrededor de 6,4 y es el pH en donde se disuelve por ahí, por arriba del pK, pues es muy difícil, no es prácticamente insoluble. Entonces, si estamos buscando una aplicación, obviamente el pH es un factor que influye de manera importante y no solo en la aplicación, también en los modelos para el estudio. Sí, el detalle está en que cuando diseñamos un material, sí, en ese caso, en muchas ocasiones se parte de soluciones de quitosano, pero una vez que se formula el material, entonces el pH se cambia. Sí, porque ya estamos hablando del pH o las propiedades del material en conjunto. Entonces, si ese material se mete en un medio de bajo pH, aquí en ocasiones es difícil que el quitosano o que la molécula se vaya a solubilizar como tal, porque va a depender del tipo de interacciones que tenga con los demás componentes de la muestra, de la mezcla. Si esas interacciones son débiles, entonces seguramente el material se va a desintegrar. Sí, y eso sí lo hablamos, de hecho me ha tocado ser referee para muchas publicaciones en donde hablan de un material y uno ve el tipo de pruebas y, ay, es que eso no es un material, eso es una solución formadora del material, ¿no? Entonces, en este caso hay que asegurarse de las características de ese tipo de material, si es una partícula, si es una fibra, hay que ver si se desintegra, no se desintegra en nuestras primeras pruebas analíticas. Entonces, en lo general, cuando es una matriz bien diseñada, que es robusta, que es estable, normalmente el efecto del pH no es tanto un problema, aunque sí puede valorarse el efecto de este parámetro, ¿no? Cuando hablamos de una formulación líquida, en donde estamos utilizando el polímero en solución, que puede ser acético, que es el solvente más utilizado, pero puede ser ácido clorhídrico, ácido láctico, cualquier otro ácido. Ahí sí podemos encontrar una dependencia mayor en términos del pH. Sí, aunque también tiene que ver en la disponibilidad o la cantidad de grupos aminos que le permiten que se protonan pues bajo estas Ujú. condiciones de acidez. Ujú, pero es un Bien, poquito distinto, ¿no? Cuando está para el tipo de material. bien, voy a leer un par de preguntas que llegaron por el chat. Genaro Bolívar pregunta que el uso del quitosano para la formulación de recubrimientos para inhibir la corrosión microbiológica de aceros de bajo contenido de carbono, ¿qué opinión le merece? No sé si he Sí. escuchado sobre ese tema. Sí, de hecho me contactaron hace unos años del área de ingeniería química y metalurgia y estaban diseñando materiales de recubrimiento para metales, no supe yo muy bien qué metales. Ahí tenían el problema de que querían aplicar la formulación no formulación, querían aplicar soluciones de quitosano, pero la acidez salía contraproducente. Eh, ya no seguí trabajando con ellos porque terminó el tesista y dijeron no sirve. Y yo me quedaba, ah, caray, pues sí, a lo mejor hubieran diseñado algún derivado de quitosano, algo que pudiera subirse el pH para que no fuera agresivo, pues que no fuera ácido. Yo sí le veo potencial. Sí, porque siguen formando, el quitosano tiene propiedades filmogénicas, pero si se utiliza tal cual, por la misma acidez, pues sí es un factor que va a obstaculizar ahí, ¿no? Pero puede haber otro tipo de derivados que tengan una actividad buena para ese propósito. Muy bien. Voy a leer ahora una pregunta de Daniel Isea. Espero no Ujú. cometer un error con la pronunciación. Dice, muchas gracias por su plática, doctora. Han trabajado con A. niger y A. parasiticus. Se ha pensado en probar con el principal productor de aflatoxinas, Aspergillus flavus. Hemos trabajado también con Flavus, de hecho no les compartí aquí estudios, pero en el grupo hemos trabajado con Fusarium verticiloides
hemos trabajado con Aspergillus niger, con Parasiticus, con Flavus, hemos trabajado con Alternaria, hemos trabajado con Coletotrichium, con varios fitopatógenos de importancia en alimentos y algunos productores de toxinas. En el caso de Flavus es uno de los más fellitos de laboratorio, pero igual, caso curioso para el quitosano, y eso ya no se los presenté yo ahí, pero fue justamente el trabajo del doctor Octavio Cota, que está aquí en la imagen. Sí, casi se desmayaba Octavio, ¿no? En sus estudios de maestría, y es doctor. En los estudios de él encontramos que el quitosano en soluciones, no materiales de quitosano, que el quitosano no inhibe la síntesis de toxinas, de fumonicinas ni de aflatoxinas en parasíticos. Sí, entonces dijimos, pues no sirven, ¿no? Pero pues es un factor de virulencia. Entonces ahí ya nos fuimos muy despacio con la dosis, ¿no? A veces una dosis elevada nos asegura matar al microorganismo, pero lo estresamos a tal grado que el microorganismo se hace más agresivo y produce toxinas en este caso. Sí, y sí, sí hemos trabajado con eso. De hecho, tenemos estudios también que yo espero compartirles en otra charla de los que han hecho los colegas ahí en mi grupo. El doctor Mario Nofre Cortés es el excelente, todo lo que tiene que ver con micotoxinas, él es el experto, él nos apoya con esa área, y en las publicaciones en donde él ha sido el responsable, sí se tienen documentos en cómo afectan las micropartículas, las nanopartículas de quitosano en la síntesis, en la biosíntesis, tanto de aflatoxina como fumonicina. Sí se modifica. Bien, no sé si alguien más quiere aprovechar la parte No, final de yo quiero nuestra hacer un sesión. comentario, Pedro. Sí, doctor, adelante. Hola, buenas tardes. Lo felicito, buen trabajo que está haciendo usted, aunque no es mi campo. Nomás quiero mencionar que yo trabajo con quitosana. La quitosana forma micelas en un medio de ácido acético. Estas micelas pueden alojar en su interior polímeros que son insolubles en agua. Se puede empezar la síntesis en el exterior, se empieza cuando llega a un tamaño crítico, se hace insoluble y se mete dentro de la micela de quitosana. Luego la quitosana se entrecruza y eso permite ser usadas para liberación controlada de fármacos. Se ha demostrado que este tipo de quitosana es biocompatible y biodegradable, lo cual es muy bueno para inyectar o para colocar dentro del cuerpo humano para liberación de fármacos cuando tenemos un organismo enfermo, como temperaturas mayores de la normal, pHs, porque a pH también. Entonces va a ser un material muy interesante porque son materiales que responden a cambios de pH y a cambios de temperatura. Ajá. Entonces se pueden usar en diversas partes del cuerpo. Claro que sí. Entonces les comento eso. Efectivamente, se forman micelas, inclusive hay formulaciones, nanoformulaciones o nanomicelas elaboradas a base de quitosano, que además del área biomédica también tienen buenas aplicaciones en el área de alimentos, sobre todo las bebidas que son formuladas a base de lácteos también. Yo creo que usted debe conocer al doctor Waldo Argüelles, mi colega aquí de CIAT, un amigo al que estimo mucho, también trabaja con quitosano. Él le dice quitosana, yo le digo quitosanos o quitosano, y la nomenclatura está como que en veremos, porque algunos dicen que deberíamos de llamarlo en plural, no es un singular para este tipo de polímeros. Es una mezcla con moléculas de diferentes pesos moleculares, y les podemos llamar quitosanos o quitosanas, de las dos formas. Ahora, como estamos en los días de la liberación femenina, tenemos que decir el quitosano y la quitosana son polímeros, ¿ya ve? Entonces quedamos contentos. La felicito, buen trabajo que está haciendo usted. Muchas gracias. Mónica, por favor, el Departamento de Ingeniería Química. Claro que sí, de su parte. Sí, de su parte, linda Mónica. Muchas gracias. Felicidades, Muchas Bien, gracias. Pues con eso finalizamos la sesión del día de hoy, agradeciéndole a la doctora Plasencia que hubiera aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerla pronto de nuevo aquí impartiendo una conferencia para nuestra comunidad universitaria.
y le enviamos un saludo hasta la Universidad de Sonora. Que esté muy bien. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes por invitarme. Buen provecho.